Muy apreciados amigos y amigas, pues nuevamente estamos con ustedes. Es un gozo compartir y me da mucho gusto que nuevamente nos podamos volver a ver. Pues vamos a continuar con este curso sobre la personalidad y hoy tenemos la plática sobre mecánicas de defensa, segunda parte. Vamos a retroalimentar un poquito lo que vimos en la primera parte. Encontramos que, bueno, recuerden que estamos viendo al ser humano por dentro, cómo está constituido por dentro. Pues la verdad es que a veces está un poquito difícil conocernos, pero miren, esto es muy fácil. Así es que vamos a recordar que la personalidad está constituida por tres estructuras, más una externa. Y estas estructuras son la estructura somática, que es el cuerpo, ¿verdad? Luego tenemos la estructura de la razón, la estructura anímica es la tercera y la cuarta estructura es la del medio ambiente, que tiene mucho que ver en nuestra formación. Y ya dijimos que estas estructuras descansan en la primera, que es el cuerpo. Estas estructuras deben caminar juntas armoniosamente. Cuando desarmonizan, pues dan lugar a este estado en el individuo llamado enfermedad. Y recordemos que vimos los tres niveles de enfermedad. El primer nivel o el primer grupo, ¿verdad? Se clasifica en tres grandes grupos y este primer grupo son las enfermedades somáticas, que comentábamos que son pues aquellas cosas que nos afectan en el cuerpo y que son muy fáciles de desechar. Pero luego viene el segundo grupo, que son las enfermedades psicosomáticas. Esto quiere decir que abarcan el cuerpo y la mente. Y como vemos, se va complicando. Y luego viene el tercer grupo, que son las enfermedades psíquicas, es decir, enfermedades de la mente. Entonces, estas enfermedades son las más difíciles de tratar. Así es que es muy importante que nosotros pues podamos identificar, ¿verdad?, cómo va subiendo este grupo de enfermedades. Y luego vimos también algo muy interesante, los 5 postulados psicológicos que nos heredó el doctor Sigmund Freud. Y bueno, ahí nosotros vimos un poquito más de cómo estamos integrados por dentro. Hablábamos, por ejemplo, del pan, ¿se acuerdan? El padre, el adulto y el niño, que son nuestros estados del yo. Cuando estoy diciendo adulto, por ejemplo, no me estoy refiriendo a una persona grande, me estoy refiriendo a nuestro estado del yo, a lo que integra nuestro ser. El padre, el niño, son los que integran nuestro ser. Y eso es muy importante que lo entendamos porque pues ahorita vamos a ver un poquito de eso con las mecánicas de defensa. Y ahora sí, pues vamos a entrar. Las mecánicas de defensa o de integración ayudan al adulto a defenderse de los impulsos que vienen del niño. Además, integran estructuras en nuestro ser. Y me refiero a nuestros estados del yo, a los impulsos que vienen del niño interno, ¿verdad?, y que vienen al adulto. Bueno, estas mecánicas van apareciendo a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo. Fíjense que es muy importante que veamos que en el adulto, cuando se integran estas mecánicas de defensa, en cierto modo es bueno, porque así nuestras estructuras pueden seguir caminando. Claro que estas mecánicas no deben permanecer toda la vida, sino que solamente en la etapa de desarrollo que corresponde. ¿Sí? Bueno, y aquí pues cabe mencionar las etapas de desarrollo del ser humano. Y la primera etapa que tenemos, ¿se recuerdan que ya habíamos visto esto? La etapa oral, ¿verdad? La etapa oral corresponde a de 0 a 18 meses de nacido.
Y luego tenemos la etapa sádico-anal o autónoma, que es cuando el niño se quiere ya ir separando de la mamá y alcanzando su propia autonomía. Y esta etapa corresponde a la edad de 18 meses a 3 años. Luego tenemos la etapa que se llama genital o de industrialización. Esta etapa es de 6 a 10 años. Y luego viene la etapa de identidad, que es de 11 a 16 años. La etapa que le sigue es la de intimidad, que es de 16 a 21 años. Entre la etapa de identidad de 11 a 16 años y la de intimidad de 16 a 21 está el periodo que llamamos adolescencia. Y decimos adolescencia porque adolecen de muchas cosas que luego vamos a platicar. Bueno, después de esta etapa de intimidad continúa la generativa. Y esta va de los 21 a 50 años. Y luego tenemos la última etapa, que es la de sabiduría, y va de 50 años hasta la muerte. Déjenme decirles que cada una de estas etapas tiene sus propias características, sus propias necesidades. Y cuando no se suplen esas necesidades es cuando las estructuras desarmonizan y viene el problema que llamamos enfermedad. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Bueno, las mecánicas de defensa son muchas, pero bueno, hoy mencionaremos algunas que espero que pues sean de bendición. Entonces, miren, la primera mecánica de defensa que tenemos es la mecánica de introyección. Esta es la primera mecánica que el bebé utiliza y es la incorporación que el bebé hace de su madre. Es algo así como si el bebé se tragase mentalmente a la mamá, ¿verdad? El bebé tiene algo así como de antropófago, como si se comiera a su mamá. Entonces, si la madre, aquí vemos que si la madre es apacible, es racional, es una persona adecuada, pues el niño va a ser igual, ¿verdad? Porque fíjense que el niño integra en esta edad, ¿verdad? Tanto actitudes negativas como positivas. Y esta mecánica la utiliza el niño en sus primeros 2 añitos. ¿Sí? Aquí entonces nosotros vemos que el niño vive y ve el mundo, como les decía anteriormente, a través de la mamá. Todo lo que la mamá hace, no, pues es lo que él está introyectando. ¿Y a dónde lo está mandando? Ustedes dirán, ay, pero está pequeñito, todavía no razona. ¿Cómo puede entender lo que la mamá hace o dice? Bueno, lo está mandando al inconsciente. Todo está quedando en el inconsciente que más adelante se va a manifestar. Entonces, una palabra altisonante, un llanto, una actitud desconcertante. Muchas veces los niños ven cómo los adultos se debaten en un problema y pues ellos no saben ni qué pasa, ¿no? Y cuando incluso se acercan a consolarlo a uno, pues uno no quiere ser consolado y ay, chamaco, hasta un lado, quítate porque yo tengo mi problema. Pero todo eso está quedando ahí. Hay que tomar en cuenta que queda todo. Bueno, esta entonces es la primera etapa. Vamos a la número 2. La número 2 es la identificación. Es una etapa también es una mecánica de defensa también muy importante de tomar en cuenta. El niño trata de parecerse a las personas que le rodean, es decir, a las personas que más le simpatizan. Esta mecánica aparece en el 7º mes. Fíjense qué pequeñito está y sin embargo ya está integrando ahí pues algo muy importante, parecerse a los que le rodean. Entonces, bueno, aquí yo no quiero pararme a decir
pero ustedes analicen y qué importante es el comportamiento de las personas que rodean a un bebé, porque él más tarde querrá parecerse a esas personas. Bueno, esta mecánica dura hasta finalizar la adolescencia, fíjense. Si una niña, por ejemplo, es un ejemplo, siente rechazo de su mamá, pues no desea identificarse con ella. Entonces lo va a hacer con el papá y empieza a tener actitudes masculinas. Porque no se identificó con la mamá, sino con el papá. Entonces los padres aquí debemos alentar en nuestros hijos una identificación positiva, bueno, con miras a que más adelante el niño desarrolle pues el rol que le corresponde de acuerdo a su sexo. Y eso es por hablar pues de un ejemplo nada más. La tercera mecánica de integración se llama proyección. Cuando al niño le molesta algo en su mente, iba a decir psiquismo porque esa es la palabra, pero bueno, quiero que se entienda muy bien que cuando digo psiquismo me refiero a la mente. Entonces, cuando al niño le molesta algo en su mente, lo arroja al exterior, es decir, lo vomita, ¿no? De la misma forma que vomita pues un alimento que le hace daño. Entonces, por ejemplo, un niño pues que siente que lo odian, pues puede pensar o piensa que lo odian, a su vez, pues odia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una mujer celosa acusa a su marido de infidelidad, bueno, proyectando el deseo de engañarle. Claro, si solamente es porque ella tiene un problema, porque probablemente pues sea real, ¿verdad? Hay casos en los que es real la infidelidad, pero cuando es un buen hombre y verdaderamente no ha caído en infidelidad, pero la mujer le acusa, entonces sí tendría que decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Porque finalmente esto viene de mucha inseguridad. Bueno, la proyección entonces son las ideas delirantes de persecución. Esta mecánica aparece a los 6 meses de edad, como los celos, ¿no? Ya lo habíamos visto. Y puede durar toda la vida si no se atiende. Aquí es muy importante hacer un análisis de qué me está pasando. ¿Esto es real o solamente es mi imaginación? Si es mi imaginación, pues necesito yo tener pues ir a terapia, ¿no? Es lo primero que podríamos hacer. Bueno, vamos a la cuarta mecánica de defensa o de integración. Y esta es la represión. Represión. Es la expulsión del campo de la conciencia. Fíjense, aquí, por ejemplo, no le permitimos actuar a la conciencia de impulsos tendenciosos y contenidos psicológicos que siendo incompatibles con otras tendencias o inaceptables para la moralidad de la persona, generan angustia, culpabilidad o vergüenza. Vamos a grabarnos bien esta mecánica de defensa que se llama represión. Represión. Sí, dice que genera angustia, culpabilidad o vergüenza. Por ejemplo, un niño golpeado por su mamá, bueno, siente el deseo de contestarle de la misma manera, pero entonces un sentimiento de culpa se lo impide, ¿verdad? Y este impulso es llevado al inconsciente donde es reprimido por energías del estado del yo adulto. ¿Ven? Por eso es mecánica de defensa, porque el adulto es el que de alguna forma da solución a estos impulsos. ¿Qué quiere el niño? Pues agarrar un palo y golpear a la mamá. Está enojado, está molesto. Pero entonces dice, no. El adulto le dice, no, 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 no. Es que no debes hacer esto. Bueno, la quinta mecánica de defensa es regresión. ¿Qué decimos con regresiones? Hacia atrás.
es retroceder, regresión. El ser humano retorna a etapas primitivas de su vida. Esto es por sentirse amenazado en su bienestar o contrariado en sus deseos. Esto es muy importante. Fíjense que es muy importante que tomemos en cuenta esta mecánica de defensa llamada regresión, porque nos lleva a situaciones muy difíciles. Vamos a poner un ejemplo. Un niño de 4 años celoso de su hermano se chupa el dedo o moja la cama. Entonces aquí vemos que para muchos individuos, pues el alcohol y las drogas son escapes regresivos. Es un escape. Eso tenemos que entender que está en el inconsciente, no es consciente. Por eso es muy importante tomarlo en cuenta y analizar la conducta. Bueno, la siguiente mecánica de defensa se llama formación reactiva. Miren, quisiera pararme aquí a comentar, ¿verdad? Que a veces es un poquito difícil entender esto, pero no se preocupen, porque a medida de que vamos avanzando en el curso, vamos a ir comprendiendo estas cosas. Así es que usted no se preocupe si en este momento no comprende mucho las mecánicas de defensa, porque vamos a ir avanzando y lo va a ir entendiendo. Bueno, la sexta mecánica de defensa es formación reactiva y aparece en el segundo año de vida. Y es hacer algo contrario a lo que es en el individuo. Se reprimen tendencias importantes. Por ejemplo, una conducta odiosa puede ocultarse por una aparente conducta generosa. Y bueno, las madres sobreprotectoras, por ejemplo, en realidad ocultan la agresión a sus hijos. Y vamos a ver otra conducta que es el donjuanismo, ¿verdad? Esos varones que se sienten tan adonis, ¿verdad? Que se sienten don Juan, en realidad, inconscientemente, tienen sentimientos homosexuales. Y bueno, está tremendo. Ya dijimos que todo esto es inconsciente. Es algo que no podemos manejar. Recuerden, veíamos los 3 niveles de conciencia y decíamos que el inconsciente es lo que no podemos manejar. Solamente se manifiesta. Claro que hay terapias, el psicólogo le puede llevar a comprender estas actitudes, pues porque tiene la herramienta, ¿verdad? Bueno, la séptima mecánica de defensa es el desplazamiento o sustitución. También es muy importante. Cargas emocionales, impulsos, sentimientos se desplazan de un objeto a una persona. Por ejemplo, el temor al padre o a la madre se desplaza pues a un perro, a una araña, a una lagartija, a un ratón, y así sucesivamente. O también a ideas. También a ideas. Un hombre que ha vivido, por ejemplo, este es otro ejemplo de esta mecánica, que ha vivido una situación difícil en el trabajo. Tuvo problemas con el jefe o con el cliente y entonces llega a la casa, ¿verdad? Y lo primero que hace es desquitar esa frustración, ese coraje, esa impotencia, ¿verdad? De que no pudo golpear al cliente, pues ahora viene a golpear a la esposa y a los hijos. Y a esa mecánica ya dijimos que se llama desplazamiento o sustitución. La número 8 es la negación. Los individuos, cuando la vida les es difícil, tienden a renunciar a sus conocimientos objetivos y construyen imágenes del mundo de acuerdo a sus deseos. Entonces, para evitarse la fatiga, ¿verdad? Pues prefieren soñar, ¿no? Prefieren soñar. Bueno, soñar despierto, pues alivia tensiones y satisface necesidades muchas veces, pero ya sabemos que está prescindiendo de la acción y del esfuerzo
que requiere la vida real. En la vida real no podemos vivirnos soñando, pero muchas personas, ¿verdad? Por estar soñando, pues ya no hacen lo que tienen que hacer. Esta dinámica aparece a los 2 años. Los adolescentes, fíjense que utilizan mucho esta mecánica de defensa. Claro que un adulto maduro, pues no necesita utilizar esta mecánica de defensa. La número 9 se llama conversión. La persona transforma los problemas psíquicos en síntomas orgánicos. El síntoma llena una función utilitaria en el equilibrio de la personalidad. Permite eludir la responsabilidad ante el conflicto. Por ejemplo, pues una señora que se enamora de su cuñado, pues esta situación le atemoriza, no va de acuerdo a su moral. Entonces dice, ay, pues ¿qué hago? Bueno, su mente empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ya dijimos, inconscientemente, para defenderse se paraliza de las piernas para no moverse hacia su cuñado. Así que padece una parálisis psicógena. He aquí una explicación de algunas cosas que se sienten, ¿verdad? Y que muchas veces paralizan a la persona y no saben ni por qué. Bueno, un niño, por ejemplo, con miedo de ir a la escuela puede crear un dolor de estómago. Y esta mecánica de defensa la utilizan mucho algunos niños entre 3 y 5 años. Tenemos la mecánica llamada racionalización. Y esta es la utilización de juicios falsos para justificar una conducta. Esto es un autoengaño para reducir la angustia. Por ejemplo, una esposa masoquista, déjenme explicar esto de masoquismo, es una enfermedad mental que consiste en una persona que haya cierta compensación o cierto placer incluso de autolastimarse, ¿no? Y esta persona, por ejemplo, si estamos hablando de esta esposa que dice, no, pues yo estoy con mi esposo porque tengo un espíritu de sacrificio, porque lo amo, ¿verdad? Y aunque la esté matando a golpes todos los días, y ahí permanece, pero en realidad, ¿qué pasa? Bueno, en realidad, pues, tiene miedo a la soledad. Tiene miedo a la libertad. Entonces, esta persona necesita analizar y decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué permito esta situación? ¿Qué tanto me está lastimando? No, y lo peor de todo, porque los hijos están viendo y más adelante, pues van a hacer lo mismo. Ya vimos la mecánica de identificación, ¿no? Si se identifican con ella, al rato igual. Si es niño, el niño va a golpear a la esposa. Si es niña, pues va a buscar un hombre que la golpee, porque así aprendió. Bueno, tenemos la última mecánica, que es la sublimación. Esta mecánica, fíjense que es la menos dañina, se podría decir. La menos dañina. Es cuando se modifica la tendencia inaceptable hacia formas de expresión apropiadas para aliviar la tensión original y son socialmente valiosas. Permítanme ponerles un ejemplo. Tenemos una secretaria que es casada, el jefe es casado, se enamora del jefe y quisiera estar con el jefe. Si esta persona busca la forma de estar con el jefe, va a tener problemas, va a echar a perder su vida. No sabemos hasta dónde puede llegar esa situación. Pero si lo sublima, ¿qué va a pasar? Bueno, en la sublimación puede admirar al jefe. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Lo empieza a admirar, es una gran persona, lo apoya, se vuelve su aliada y desecha de su mente
ese sentimiento que no es apropiado. Entonces, y bueno, cuando se puede hacer así, está bien. Cuando no se puede hacer así, ¿verdad? Cuando el problema es otro, pues hay actividades sustitutivas que le pueden, ayudar, como por ejemplo el deporte, el arte, etcétera, etcétera. Claro, no quiero decir que todo deporte y toda cosa que se haga, pues tiene un origen de sublimación. No, 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 en algunas ocasiones lo puede hacer así. Bueno, si entendemos las mecánicas de defensa en el adulto como conductas inadecuadas, producto de una incapacidad del estado del yo para afrontar los problemas externos e internos, bueno, será más fácil comprender a las personas que padecen este tipo de mecánicas de defensa. Y pues en lugar de sentirnos agredidos o conflictuarnos con esa persona, pues podemos darle una solución. Los problemas en la vida familiar pueden ser reducidos si aprendemos a reconocer qué tipo de mecánica de defensa estamos practicando. Porque ya dijimos que estas mecánicas tienen cierta edad, se adquieren a cierta edad cuando no son satisfechos los requerimientos en esa etapa de desarrollo. Entonces no debe permanecer esa mecánica de defensa toda la vida. Surgió ahí en un momento, pero debe ser desechada cuando termina el periodo. Estas mecánicas van desapareciendo paulatinamente en cuanto se superan las diferentes etapas en que las dinámicas aparecen. Y bueno, pues ahí nos vamos a quedar. Gracias por su atención. Vamos a ingresar a unas pláticas muy interesantes, muy interesantes, que son muy, ¿cómo les dijera? Bueno, no encuentro la palabra, pero quiero decirles que si logramos identificar, verdaderamente será de mucha ayuda para nuestra personalidad. Vamos a ingresar a las pláticas sobre neurosis y psicosis. Y toda la intención, mis amigas y mis amigos, es que identificamos algunas cosas que están lastimando nuestra vida. La verdad es que hemos sido creados para ser felices. Entonces, si hay algo que está lastimando nuestra relación, nuestra vida, que nos sintamos mal, bueno, pues hay que identificarlo y superarlo. Y bueno, quiero decirles también, como que no me había atrevido, pero hoy me voy a atrever. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me gustaría mucho que a través del Facebook, pues me lo hicieran saber y vamos a tratar de ver qué se puede hacer. Y ha sido un placer. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.